Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este programa Un Café con. Esta vez pues tenemos la grata visita de otro buen invitado, al cual pues me considero un amigo también. Estamos nuevamente aquí en este proyecto, en este macro proyecto que se llama Huella Deportiva y en este componente, ¿no? Que es este programa de Un Café con. Así es que antes de iniciar pues esta tertulia con nuestro invitado, quiero agradecer a Café Francesca, que es el cafecito que pues prácticamente nos estamos sirviendo con los invitados, a los Monjes Coffee, que es el lugar en donde pues se va a desarrollar esta tertulia, a Artex Sublimado Digital, estos pues este almacén, esta fábrica de textil que nos está vistiendo pues a todo el elenco de Huella Deportiva y en especial pues a nosotros como parte de Un Café con. Y también queremos agradecer a otavalo.org, esta página que se encarga de hacer reminiscencias y contar grandes anécdotas de todo lo que ha sucedido en Otavalo. Así es que sin más, pues quiero darle la más cordial bienvenida en este día, en esta tarde, pues en esta noche, no sabemos dónde nos ven, a nuestro buen amigo Yomar Ceballos. Bienvenido, Yomar. Muchas gracias por atender a nuestra invitación y te invito a que te tomes tú, en este caso, una agüita porque me dijiste que eres abstemio de café y yo me voy a tomar el cafecito porque yo sí sin café no puedo vivir. Así es que bienvenido, Yomar. Muchas gracias nuevamente por estar aquí y te invito a tomarte una tacita de agüita y un cafecito conmigo para contarme tu historia, para contar esas anécdotas del deporte y sobre todo pasar un rico momento aquí en el Café de los Monjes. Bueno, muchísimas gracias, Iván, por la invitación. Encantado de conversar, de dialogar con un gran amigo, contigo, con tu familia. Y ya pues un café para Platón también podemos Un hacer. café para Platón, una de las canciones favoritas creo de Sí, Yomar, ¿no? sí, muy bien. Fernando Urbiérgo y Urbiérgo, muchas canciones bonitas que cuando agosto era 21 también. cuando agosto Así era que 21. ya pues ahí vamos con el Esa café. es la onda que más o menos marca también tu vida, ¿no? Sí, sí, música social y ¿qué te diré? También romántica en el sentido de que siempre tiene, el amor tiene un mensaje y tiene un sentido social, de lo contrario no es amor. Él aparece precisamente en esa época de efervescencia de todo el proyecto, de toda esta cuestión social que se vive en el mundo. Pero bueno, Sí, eso ya vamos a platicar más lueguito, Yomar. Yomar, centrémonos primero en la parte de tu niñez, de tu infancia. ¿Qué es lo que más recuerdas de Cotacachi? ¿qué es lo que más se recuerda de la infancia? El ir a robar guavas, ¿no? ¿En dónde robabas las guavas? No, cerca por el barrio mismo. Yo vivía en el barrio Cachipuro, muy cercano también a la plazoleta Martínez, y había muchas matas de guavas. Ahí recuerdo mucho de la familia Paz Hurtado, muy buenos amigos y del Club Sedecot, Manolín Paz, Abeto Paz, y el Monseñor Giovanni Paz, dueño también de esos terrenos. Pero era anecdótico porque íbamos a sustraernos con el hoy Monseñor de sus propias matas, ¿no? Así que la mamá o la familia no sabía quiénes eran, pero eran los propios Los hijos de propios hijos. nosotros mismos, ¿no? Así que eso porque ibas primero a hacer un recorrido por las paredes de tapial, es decir, tenías que ir corriendo o caminando por esas paredes, llegar a la mata, hacer tus travesuras y luego ir a apostar en el fútbol que jugábamos en la escuela 6 de julio. Y ya, pues eso es lo más ¿Qué edad bellísimo. tenía Yomar en ese tiempo? No, ahí debe haber sido unos 7, 8 años. Ya con pleno uso de razón, No, entonces. claro, sabías a quién hay que hacerle el daño. Y Giovanni en este caso es mayor que tú o son de la misma Claro, edad? no, mayor. Él debe ser mayor con unos 3, 4 años. Manolín, que es el primero de esa familia, Paz Hurtado, mayor que Giovanni. Había hay otro, el arquitecto Abeto Paz, que está radicado en Colombia, en Ipiales. Él era un año o dos mayor que mí. Y Cristian Paz es el hermano también, que somos panas, ¿no es cierto? Y él es el último varón, digamos, porque también hay dos mujeres en la familia. Así que en ese entorno nos desenvolvíamos travesuras, alimentación natural.
y fútbol, y a veces perdíamos y perdíamos las guavas, ¿no? Las guavas robadas de la misma mata. De la misma mata del Monseñor. Qué chévere. Todos ellos ya con una profunda sensibilización hacia el tema ambiental también ya desde esa época, me imagino. No, porque estaría el que más edad tendría ahí, unos 12 13 años. Entonces, no, Pero más creo que de... desde ahí ya se iba sentando ya un poco el... Sí, es que en esa época casi no había mucha alternativa a alimentos procesados, ¿no? Es decir, la guava natural, ir a robar los chocles, el azar ahí mismo en los terrenos. De tal manera que era más cotidiano, no había mucho químicos, no había mucho embutidos. ¿Dónde jugabas, Yomar? ¿Dónde practicabas el fútbol? A ver, como estábamos asentados en este barrio y que estaba muy ligado a la plazoleta Martínez, teníamos dos horarios. Uno para jugar en la escuela 6 de julio, todos estudiábamos ahí porque eran a media cuadra, de la familia Paz Hurtado a tres casas, jugábamos ahí y ya la cancha grande lo hacíamos en el colegio Luis Ulpiano de la Torre que quedaba a una cuadra, de tal manera que nos movíamos en las dos canchas y eran todos los días de escaparse de tu casa y te caían pues después porque no acababas de hacer los deberes o venías rotos los pantalones o los zapatos zafadas las plantas de suela, ¿no? Y me imagino que en esa época también sucede en Cotacachi lo que sucedía aquí, ¿no? No me dejarán mentir las personas que a lo mejor nos están viendo y escuchando, pues que Otavalo prácticamente comenzaba en donde hoy es el Hospital San Luis de Otavalo y terminaba en el parque, no había más, ¿no? Claro. No había más, entonces prácticamente todo se desarrollaba en esas, ¿qué será? Unas ocho Cuatro, manzanas, ocho cuadras, no ¿no? sé, sí. 8 manzanas Todos y estos. todo se desarrollaba y había también este espíritu de, como un poco de más solidaridad, ¿no? De más solidaridad, más vecindad. Claro, porque en esa época todavía incluso las mingas practicabas a nivel urbano. Recuerdo para que no se vaya continua la luz en Cotacachi, en la planta eléctrica que le conocemos, donde se aparece la gringa, ¿no es cierto? Teníamos que ir a hacer mingas y los barrios iban allá y nosotros niños teníamos que ir llevando el aguado de limón o la comida. Recuerdo para mantenimiento de los sistemas de agua también tenías que tener, porque en esa época, si bien ya cambiaba, pero todavía habían barrios en los que habían los grifos de agua de bomba. Recuerdo Allá, cuando se secaba en el centro de Cotacachi, porque vivíamos en el centro, tocaba ir a la plazoleta Martínez o al barrio elegido y sacar con bomba y traer a tu casa. De tal manera que eh, a veces las ausencias de servicios básicos te da más solidaridad. Y mientras crecen las ciudades se pierde la solidaridad, pero creo que hay que encontrarle ese punto de qué es lo que te convoca, de qué es lo que te atrae. Pero en todo lado, sea comunitario, sea en barrios, la ausencia de la luz, del agua, de una buena carretera, de alcantarillado, de teléfono, ahora de internet, te une, ¿no? nos unía y nos seguirá uniendo ese tema de tener necesidades en común, ¿no? Con la gente. ¿Cuándo se da ya el proceso en donde Yomar decide ligarse al fútbol? ¿A qué edad ya decide ligarse al fútbol ya de una manera un poco más formal, se puede decir? A ver, habían campeonatos de fútbol interescolares, no sé si por acá también me Claro. imagino que sí. Ahí aparecí, digamos, ya en la selección de la escuela 6 de julio y que tienes tu escuela rival típica, ¿no es cierto? ¿Cuál era el La rival? Modesto Peñerera. ¿Ya? Pero en mi época no fue tanto la Modesto Peñerera, sino la escuela de Quiroga. El nombre no recuerdo bien si Avelino de la Torre, algo así. Y ahí había un gran equipo y que estaba un poco liderado, capitaneado por Marcelo Andrade, que es del mariachi, ¿no es cierto? Y de la banda Santa Cecilia. De tal manera que ahí de unos 11 12 años, y de ahí en el barrio todos los días, luego podríamos decir que donde aparezco con fuerza y bastante curioso, creo que de 13 o 14 años ya en el Club Sedeco. Es decir, la gran mayoría tenía 19 20 21 años y yo era de 13 y 14 años y me hicieron debutar. Es decir, era muy delgado, pequeño, pero bueno, mi estatura me crié rápido
pero era asombroso, 13 años creo que fue, ya debuté en primera. Sin necesidad de, por ejemplo, pasar por algún tema formativo ni nada por No, el no, estilo. es que no habían escuelas de fútbol ahí, tu escuela de fútbol era el barrio, La calle. la calle, las noches a jugar, todas las noches. Y no, ahí viendo, leyendo, obviamente a mí creo que a la gran mayoría ahí nos encantaba leer la revista Estadio, a ver ciertos programas deportivos. Recuerdo que de los primeros que asomaron en televisión era Ronda Deportiva, todos los domingos clavados a las 5 o 6 de la tarde, si no me equivoco. Canal 8, si no me equivoco, y a ver los goles de los De los equipos, ¿no? campeonatos. De tal manera que sí, ahí fue un salto brutal, 13 años, si no me equivoco, ya jugando en primera, y a los 14 años ya me llevan a la selección de Imbabura sub-20, que era la Copa en Prode. Entonces ahí ya fue la locura del fútbol y me dediqué totalmente. También debutaste ahí con 14 años ya en una Con sub-20. 14 años en la sub-20, en la que estaba Argüello, Guerrero, Aquilio Tabarro, estaban los hermanos Garzón, Pepe David, estaba el Guaso Villamarín, el Pipo Pérez, Elvis Minio. Si bien es de Ilumán, pero creo que se asentó muy rápido en Ibarra Pablo Huitrón. ¿Cómo no acordarse de don Lautarito? Creo que era Dávila. Lauro Dávila. El kinesiólogo don Octavito Paredes. El doctor Antonio Carrasco, como un padre de nosotros ahí. Él actuaba como dirigente, me parece. No, como médico. Como médico. Don Aníbal Bonilla. Él sí era dirigente. El vicepresidente. Preparador físico Luchito Echeverría, que lamentablemente falleció. Y que... ¿Cómo era ser preparado físicamente por el Indio Echeverría, claro, que decían, ¿no? Sí, sí. Porque la gente cuenta de que el Indio era una persona súper fuerte, ¿no? De carácter. ¿Cómo era entrenar con el Indio Echeverría? Bueno, no quise nombrar la palabra indio porque no conozco mucho el sentido acá en Otavalo. Siempre le conocen así. Sí. Pero nosotros entendíamos que ese sobrenombre era por su fuerte carácter, por su rigidez, no, una disciplina tenaz para preparar físico, hecho para esa profesión, ¿no? De a buenas o de a malas. Y ahí la gran lección que a mí me quedó es que tienes que conjugar, y en esa época, el tema físico con lo técnico. Y a mí no me gustaba para nada lo físico, aborrecía, te hacías de lesionado, que venías cansado, que tenías deberes y te ponías bien ya cuando era el rato de jugar. El rato de jugar. Por lo general eran jueves y viernes, claro. ¿sí? Que a subir gradas, trotes largos, gradas con chalecos. Y me parece también que él conjugaba una época de lo que era el fútbol alemán y esa combinación con el fútbol holandés. Muy fuerte, ¿no? Muy aguerrido. Sí, europeo. A esa época él ya hablaba de temas de lo físico que hay que combinar de lo europeo. Tú te das cuenta ahora, quien tiene mayor vigencia en el mundo futbolístico mundial es de Europa. Y el fútbol brasileño ha cogido mucho de Europa. El fútbol argentino igual. Porque en los últimos mundiales a Brasil o Argentina no les fue bien por el tema físico, ¿no? Y de tal manera que no, un gran recuerdo de la gente de esa selección. ¿Quién fungía como director técnico en esa época en la selección de Imbabura? Luchito Chalán Puentes, si no me equivoco. El doctor Chalán. Sí, sí. El papá de Andrés, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí. Él estuvo, luego por algunos malos resultados cambiaron a Marquito Ramírez. Y no, pero hay grandes dirigentes como don Aníbal Bonilla, de tal manera que no, esa selección fue increíble, porque la única vez que llenaste el estadio de Cotacachi y Atuntaqui, ¿no? Te quedabas afuera, y uno con 14 años aprendiendo lo bueno y lo malo. Así ¿Y que... cómo fue eso, no? Jugar en tu tierra, ver el estadio lleno, no sé, ¿qué emociones pasaban por tu cabeza en ese momento? ¿Qué emociones sentías? ¿Qué ideas pasaban por tu cabeza? A ver, ahí hay un encuentro de sentimientos, en el sentido de que como eras tan niño, adolescente,
puedes decir que nervioso, pero a la vez como eras tan adolescente, eras que me importista. O sea, entrabas y no te importaba que esté el estadio lleno y te concentrabas en lo que te decían. Recuerdo un partido que perdíamos 2-0, si no me equivoco, en Cotacachi con Esmeraldas. Quizás no me traicionen la memoria. Y me dice, ya calienta y aquí en tu tierra tienes que sacarte el clavo y ni sé qué, pero uno sí era un poco consciente también que viendo a semejantes jugadores ahí, grandes, fornidos, en Guayas, por decirte, Carlos Luis Morales estaba ahí. No sé si recuerdes también, falleció Jimmy Izquierdo, Montanero. Jugadores del Barcelona. Del Barcelona, y ellos ya eran de equipo 19, del 20 Barcelona, años. ¿No? En Esmeraldas también así habían súper buenos jugadores. Y 2 balones que creo que cogí. Y siempre Luchito Chalá me enseñaba los cambios de frente. Entonces me puso alguien un balón a la izquierda y cambié de frente al otro lado y entró Argüello, gol, y el otro empatamos. Así que, no, pero cuando tú te concentras ya en la cancha o en el fútbol, poco oyes del público, poco ves, ¿no? Ya Pero no. más bien después te das cuenta que tanta gente sentada ahí era el estadio más grande del mundo, dicen hasta ahora. No se llena nunca. No se llena ni con los artistas que han Claro. traído, pero esa vez se llenaba y en Atontaki igual. Son lindos ¿Qué recuerdos. piensas en esa época? ¿Por qué se llenaban los escenarios y ahora es tan difícil que los escenarios se llenen? Bueno, entró en una época la Copa en Pro en un momento coyuntural propicio, ¿verdad? En esta relación ligas cantonales, federaciones provinciales y como que verle muy lejos al fútbol profesional. Entonces ahí empezaron a verle mucho al fútbol amateur, con un hueco ahí que no sé de cuántos años sería cuando quedó campeón San Sebastián. 1979. Yo te hablaré del 80, 81, no creo, debe ser por ahí. Entonces había esa relación que le empezaron a mirar al fútbol amateur desde que salió campeón San Sebas. Y nosotros les veíamos como ídolos, pues no. Nunca sabíamos los nombres, como me pasó contigo, estuvimos en González, ¿no? Yo recién ahí sabía que mi vida era el nombre Rodrigo, que ha sido tu papá. Entonces era solo mi vida, el Diablo Morán, el Dinamita, y así, ¿no? De tal manera que ahí creo que hay un rompimiento de mirarle de mejor manera y con mejores ojos al fútbol amateur para proporcionar jugadores a la profesional. Y en el tema de fortalecimiento organizativo le empiezan a dar fuerza en la relación liga, cantonal, federaciones, a tal punto que eran unas broncas terribles por ser presidentes de las ligas. Bueno, ahora en Otavalo parece que nuevamente, pero con otros matices, ¿no? ¿Por qué Yomar llega al fútbol amateur en el Sedeco de 13 años más o menos? Porque a Guido Morales, que era un súper buen volante izquierdo del Sedeco, le sancionan porque cuestionó a la liga cantonal de ese entonces y le sancionan 1 o 2 años. Y él tendría tal vez sus 20, 21 años. Una admiración de uno a él porque en esa edad, y el Sedeco es un color tomate, la camiseta en honor a Holanda, y ellos practicaban mucho el físico. En esa edad de 20, 25 tenía unas patas ahí. Eran todos los días haciendo gradas en Quito o en Cotacachi. Entonces, si es que a él no le sancionaban, yo no aparecía. Él siempre se acuerda de esa anécdota. Entonces me parece que San Sebas rompe ese esquema de una dicotomía muy distante entre fútbol amateur y fútbol profesional. Y esta Copa en Pro entra también en la lotería, no sé si recuerden de la lotería deportiva, que es el PRODE. Ya. Entonces había dinero para financiar también estas copas del PRODE. Por decirte, a nosotros nos dieron Adidas alemanes de pupos cambiables. Te hablo del 80, que te hayan llegado pupos de Alemania cambiables, y los propios Adidas que ahora tú ves de Taiwán, de China, claro, de Japón, no eran los alemanes. De tal manera que me parece que el San Seba rompió esa dicotomía. En ese aspecto, Yomar, yo quisiera preguntarte también, bueno, ya vamos a hablar del Cedecot como tal, ¿no? Que es una historia también
bastante, me imagino, bastante bonita de contar para ti porque representa también la identidad de un pueblo, ¿no? En esa época. Pero antes de eso, yo quisiera preguntarte si tú en esa época de lo que me estás hablando, de 7 a los 13 años, cuando empiezas ya a participar en los campeonatos, en este caso por la selección de Imbabura, en las Copas en Prodes, ¿tenías algún jugador que te llamaba la atención? Puede ser de aquí o puede ser de cualquier parte del mundo. No, Te pongo un ejemplo, ¿no? Los niños de ahora siempre van a sentir admiración por Ronaldo, Messi, Messi. Ronaldo. En ese tiempo, ¿cómo se vivía el tema de tener un ídolo, ¿no? Entre comillas, porque me imagino que el tema de los medios de comunicación también debió ser bastante limitado en ese tiempo. Poco. A ver, ídolos en cada cantón. Es decir, te hablo de Otavalo. O sea, un ídolo mío era el Diablo Morán. Y otro chico que no sé cómo se llame el nombre, Saldumbide, era un zurdo del Riverton. ¿Ya? ¿Será Gonzalo? No recuerdo. Si es zurdo. Súper bueno, los dos. Porque era volante y puntero izquierdo, y yo me movía en esa parte. En Cotacachi, varios ídolos, por ejemplo, Carlitos Praño, donde paraba un tiro libre era gol. No sé si alguna vez le sacaron una tarjeta amarilla, súper limpio, tranquilo. Guido Morales, que yo le reemplacé a él, un ídolo en lo físico, es decir, que tú tienes que ser fuerte físicamente, atleta. Uh-huh. Pero eso yo lo entendí después de unos 2, 3, 4 años, pues no me gustaba lo físico, ¿no? Y de ahí a nivel profesional, obviamente, Cruyff de Holanda. La naranja mecánica, claro, en ese tiempo, ¿no? Pero chamos que se les veía a Kempes, Villafuerte a nivel nacional, y en Imbabura me atraía mucho también porque le seguía desde muy niño al Juanito Yepes. ¿Ya? Y fue curioso porque él era de los pocos imbabureños que estaba en el fútbol profesional, y él estaba en el Deportivo Quito, en el Cuenca. Cuando a mí me llevan al Deportivo Quito teniendo creo que 17 años más o menos, porque claro, yo me retiro a los 21, o sea, súper joven por la lesión. Ahí le conozco a Juanito Yepes y dice, wow, el que le veías en Ronda Deportiva, en el estadio. Haciendo goles. Y una maravilla de persona, ¿no? Sí, ¿no? Hay que reconocer que Imbabura en especial, en este caso, ha tenido siempre grandes referentes del tema futbolístico, ¿no? Y dentro de eso también vamos a topar algún tema por ahí. Yomar, como futbolista, ¿por qué se caracterizaba? ¿Por qué se hacía diferente de los otros jugadores? ¿Qué piensas que te hacía diferente? A ver, la habilidad. Algo que aprendí mucho de mi hermano mayor con unos 3 años. Él jugaba de volante, ahora lo que llaman 5. De contención. Y tenía una mirada espléndida. Yo creo que incluso tenía los ojos al piso y ya le veía al arco y a las otras 2 líneas, digamos, izquierda y derecha. Y yo aprendía mucho de eso porque cuando tú eres zurdo, por lo general te mueves más en izquierda, muy poco en el centro. Y hacer los cambios de frente que me enseñó Luchito Chalá y Marco Ramírez. Entonces, los futbolistas contrarios no sabían el momento que cambiaba de ritmo o que ponía el cambio al otro lado. Y ahí lo otro que aprendí mucho con Carlitos Praño y con William Narváez del Cédeco. William Narváez es otro símbolo en Cotacachi porque pasó por 2 clubes, Bolívar, que es un tradicional. Carlitos también se había iniciado ahí, pero él tenía doble nacionalidad, cotacacheño y de Ipiales. Entonces, él tenía ya otro roce, jugaba en la selección de Ipiales y venía acá también. Y era siempre en el barrio con los dos a ver quién hace más goles de tiro libre, de prácticas. Y le poníamos una llanta en el arco para ver cuántas veces le metíamos por ahí, ¿no? Y éramos antes de entrenamientos o después de entrenamientos o por joda. De tal manera que sí, los tiros libres, la habilidad y el cambio de ritmo, me parece. En ese tiempo, ya que topaste el tema, es bastante pronunciado, ¿no? Sobre todo en esa época, esto de viajar a Ipiales a jugar.
No, claro. Muchos de los que han pasado por nuestros programas, en especial el de Huella Deportiva, dicen que inclusive había invitaciones a jugar a equipos de aquí para dirigirse allá. Por ejemplo, Hugo Ruales también, que seguro debes conocerle. Jugó en el Unión. Eso, seguro debes conocerle porque me parece que hizo vida ya en Cotacachi, es otavaleño, pero hizo vida allá. Entonces, él hablaba de que en algún momento se fue a jugar allá con los Imbayas, por ejemplo. Ya. Entonces, me parece que esa conexión entre Ipiales e Imbabura en especial, ¿no? Ibarra, Cotacachi, Otavalo se da bastante fuerte en esa época también. No, más con nosotros porque William, bueno, él será mayor para mí de unos 4 años por ahí, del mismo barrio. Entonces él pasaba en Colombia porque su mamá vivía allá y también pasaba en Cotacachi y vivíamos a 4 o 5 casas con Carlitos Praño, con la familia Paz de Giovanni que te conversaba. De tal manera que nos llevaba continuo a jugar, sea con el Cedecot o con la selección de Imbabura y luego con el Cedecot profesional, ¿no es cierto? De tal manera que una gran conexión y este man llegó incluso a ser de la selección de Nariño y él era tiro libre, gol. Y cuando logramos ya que salga del Club Bolívar e ingrese al Cedecot porque éramos los del barrio, entonces tiro libre, si no era Carlitos, porque tú le pones en la derecha el tiro libre y pateaba yo, le ponías en la mitad, pateaba William, o le ponías un poco vencido a la izquierda y pateaba Carlitos. Y la gran mayoría de los campeonatos que logramos en Cotacachi con el Cedecot se definían en los tiros libres pateados por los tres. Y era súper interesante esta relación con Ipiales, pero en nuestro caso porque William vivía en los dos lados. Bueno, amigos y amigas, estamos aquí precisamente con Yomar Ceballos. Nos está contando cómo fue su vida deportiva y acordándonos de anécdotas, ¿no? Nos vamos a una pausa comercial y después volvemos ya para entablar esta conversación acerca de este club tan tradicional. Le voy a preguntar si es que todavía existe, porque me parece que el paso del tiempo también ha dejado huella en ese club. Pero volvemos con eso y regresamos pues en un momento, no sin antes agradecer a nuestros auspiciantes que son Café Francesca, puro café de Intac, a Los Monjes Coffee, Artex Sublimado Digital y otavalo.org. Seguimos aquí con Yomar Ceballos en Un Café con. Esta vez me ha tocado compartir pues la historia de Cotacachi, ¿no? Y la historia precisamente de este pueblo hermano, ¿no? Que tiene Otavalo, muy parecido, ¿no? Hasta demográficamente. Lo único que nos falta a nosotros es tener más población en la zona subtropical. Lo único que nos falta. Que pase Intag a ser parte de Otavalo, porque aquí hay ciudadelas de Intenia. Claro. Bueno, estamos aquí con Yomar, gracias a Café Francesca, nos estamos tomando un cafecito, gracias a Los Monjes Coffee, a Artex Sublimado Digital y a otavalo.org. Estos son nuestros auspiciantes que hacen posible tomarnos un cafecito con. Antes de ir a la pausa, Yomar nos estaba contando un poco sobre la historia de este club emblemático, ¿no? De este club del Cedecot. Y fuera de cámaras conversábamos un poco también acerca de toda esta historia que había marcado pues el fútbol en Cotacachi. Cuéntame un poquito cómo fue estas etapas, ¿no? Que tienen los clubes muy representativos, ¿no? El Unión, el Bolívar, el 9 de octubre, precisamente el Cedecot, del cual también vamos a tener, como te decía, un capítulo aparte en esta conversación. Bueno, como todo cantón tiene su historia que parte de 2 o 3 clubes, ¿no? En el caso de Cotacachi, Bolívar, una institución súper querida, muy tradicional, el 9 de octubre y el Nacional entre los más tradicionales. El Nacional incluso era el organizador de las fiestas de la Jora. El único club, creo, a nivel provincial que tiene un coliseo, ¿no? Claro. Bueno, el Bolívar tiene un mini coliseo, hay algunos, ¿no? Pero de pronto el que más grande tiene, ¿no? Y esos son los 3 tradicionales, luego se van expandiendo un poquito y asoma el Unión, que es un barrio en ese entonces periférico, hoy es casi central y es inmenso, de donde es el Pepo. El barrio elegido. Es el barrio elegido, grandes futbolistas, muchos futbolistas. Y un sitio estratégico también el barrio, ¿no? Elegido, porque queda precisamente entre la parroquia de Quiroga, creo yo, que es más futbolera también,
y Cotacachi. Claro, en ese entonces no era tan futbolero Quiroga, ¿no? Ahora, cuando tomó fuerza las ligas barriales, parroquiales, es que empieza a tomar vigencia. Luego de eso del Bolívar, Unión Nacional, 9 de octubre, aparece rompiendo un esquema al Club Sedeco de que en esa época tú no podías jugar teniendo 18, 19 años, eras Wambra todavía, tienes que esperar, como ahora en el fútbol profesional, ¿no? Ahora ya a los 18 debe estar en primera, pero antes no era así. Y aparece el Sedeco más por el tema de la naranja mecánica, pero también de lo poco que conozco, porque yo no soy fundador, yo soy luego que vengo. Y escuchaba es que no les dejaban jugar en los otros clubes y ellos sentían que sí tenían capacidad, pero eran muy guambres. Y forman estudiantes, por eso Sedeco del Círculo Estudiantil Cotacacheño. Y empiezan a jugar guambras, pero marca una vigencia, pero luego también después del Sedeco asoma otros clubes fuertes como el Sporting Cotacachi, que vuelve nuevamente el Club 9 de Octubre y el Unión, que siempre ha estado. En esa época, en la que la época de oro del Sedeco, digamos, porque obtiene, a ver, si no me equivoco, unos 2 vicecampeonatos. El único a nivel local, ¿no? El único club que logra el tricampeonato. Luego también quedamos campeones juveniles. Luego un vicecampeonato de la provincia de Imbabura amateur. Luego el campeonato campeones a nivel de Imbabura, que se le ganó al Juventus en Atuntaqui. Y luego el primer campeón del fútbol profesional de Imbabura, da el paso, ¿no? Ya al fútbol profesional. Es decir, si no había el Sedeco, no había fútbol profesional en Imbabura, porque el Sedeco del técnico estudiantil y el Luz de América, los 3 clubes primeros, ¿no? Entonces esa fue una época de oro del Sedeco. Creo que no logra ningún otro club hacer eso, pero sin desconocer lo anterior y lo posterior de los clubes, ¿no? Así que lo curioso también es de que, viendo tu programa de Huella Deportiva, vi la entrevista a Huguito Ruales, más popular el Negro Ruales. El Negro Ruales. ¡Wow! ¡Qué talle, qué corpulencia! Y anda a chocar con él. Mucha presencia, dicen, ¿no? Mucha presencia y los tiros libres. Pues eso comentábamos que en nuestro club Sedeco, yo no tuve la oportunidad de jugar en esos años con Fernando Zarzosa. Que arquero, me contabas. Arquero súper alto, más alto capaz que el Huguito, joven. Pero le tenía un terror cuando iba a patear los tiros libres. Y creo que 2 campeonatos perdió el Sedeco porque pateó el Huguito Ruales. Y él mismo iba corriendo y decía: Zarzosa, ya va el Negro Ruales. y Fernando se ponía a temer porque era joven también, ¿no? Y obviamente le rompía las manos. Le boquillaba. No, Huguito, una presencia enorme ahí. También en algún momento conversábamos contigo, el Monseñor Giovanni Paz. Muy conocido aquí también, Monseñor, ¿no? Claro, fue una gran labor acá en la ciudad de Limbaya. Sí, súper querido. Sí, hasta ahora tiene muchos Hoy está en La Tacunga. Seguidores. Y el arquero desde el barrio. Y nosotros, ahí me contabas también una anécdota de él, ¿no? Y nosotros teníamos un grupo en el barrio, que después fue el Sedeco, digamos, la mayoría pasamos para allá, se llamaba Malvientos. Pues jugábamos los Malvientos contra los Chihualcanes Tiernos. Y había otro equipo que se llamaban los Catapulcas Negras, o sea, las Catas, pues, ¿no es cierto? Esos grupos se fueron convirtiendo en clubes. Los clubs. Y Giovanni luego pasó a ser, después de Zarzosa vino también un chico de Quiroga, Salazar, que decíamos del Dino, súper buen arquero, arquerazo, y alternaban con Giovanni. Y Giovanni se hizo titular y también con los problemas de nervios, muy guambras, porque el Sedeco se caracterizaba por tener muy jóvenes, generacional, 16, 17 años ya estabas en primera. Y bueno, que Dios no me castigue, ¿no es cierto? Él tenía una botellita pequeña en uno de los palos, así como hay un arquero que ponía
la el toalla, agua o por la toalla o el la sucre moneda, a que no entre. claro, Él tenía una botellita pequeña, pero tenía ahí el puntas de de Inter. Don Pedrito, de San Pedrito, como se Sí, llama. y entonces cuando habían tiros libres complicados o jugadas complicadas, cogía y se pegaba un poquito de puntas. Y la cava la tapaba, ¿no? Le Bueno, funcionaba. sí, funcionaba. De tal manera que no, una época buena ahí de futbolistas. Y claro, el Pepo también, por ejemplo, él tenía 13 o 14 años y ya jugaba en la sub-17 del CDCOT en la profesional, porque ya tenías que tener la primera, la sub-19 Y la y las 17. 17. Y él de 13 años ya jugaba ahí. Y claro, el barrio elegido con súper buenos jugadores, así que no hay generaciones que todos los equipos. Lo que uno destaca en el CDCOT es que no era solo fútbol, no era solo deporte, sino ya tenían una vocación social política. Y que como todo club, unos pensaban que ser progresista era bueno y otros que ser curuchupa también es bueno, pues. Y habían esos encuentros, ¿no? Y se fue dividiendo de a poquito el club entre los progresistas y los curuchupas o conservadores, digamos. Y que a mí me marcó mucho, porque yo fui por la tendencia, o me apegué porque a la final también los mejores futbolistas estaban en los progresistas, ¿no? Y la lectura, las notas, así que el club se destacó mucho porque no era solo, no era deportivo, tampoco solo social, porque antes eran sociales culturales, sino tenía una tendencia ya política que iba marcándose y te marcó en la vida de uno, ¿no? Eso es algo que lastimosamente, digo yo, se ha perdido y se perdió pues en esa famosa y tan, no sé, nombrada el tema de estos 10 14 años de gobierno, ¿no? En los cuales se les quitó precisamente a estos clubes esa denominación, ¿no? Social, Club cultural. social, cultural y deportivo, porque antes precisamente estos clubes se caracterizaban por eso, ¿no? Por generar cultura, por generar acciones sociales, por generar el mismo tema deportivo, ¿no? Que era algo importantísimo Iván, no te también. olvides que incluso varios clubes tenían más seguidores porque las mejores fiestas atraían más chicas y más chicos. Claro que sí. Y en esa época el que mejor disco móvil tenía o el que mejor orquesta La mejor llevaba, orquesta, claro que sí. venían más chicas. Y varios deben haberse casado conociéndose en esas fiestas, ¿no? O varios se divorciaron. Nosotros aquí, por ejemplo, uno de los claros ejemplos que comentábamos en algún momento cuando hicimos la entrevista precisamente en Huella Deportiva es del Club Atabaliba, ¿no? En que marcó precisamente un tema político, cultural aquí en Otavalo. Parte de ese tema es el lastimosamente extinto también, pues, Juan F. Ruales, ¿no? Él Juanito. fue parte de este club Atabaliba y él con toda su generación, ¿no? Con todo el tema del teatro, la poesía y todo lo Cultura. que él hacía. Luego viene ya una época en la que tú decides dejar el fútbol, dejar de ser atleta, ya me imagino que es ya cuando te vas enmarcando en el tema este, como tú mismo dices, ¿no? En el tema progresista, en el tema de preocuparte por otro tipo de cosas que ya no van tan ligadas al deporte, pero que como tú cuentas, nacieron precisamente siendo parte de este ámbito deportivo. Sí, ahí hay una etapa en la que pasé 3 selecciones Copa en Pro, según el Halo Montenegro, Montenegro. Me dice que soy el único jugador que ha estado en 3 Copas en Prodes. por la edad. Sí, desde 14 años, así. Y una selección estudiantil. ¿Recuerdas que antes habían selecciones Claro. estudiantiles que jugamos en Guayaquil y clasificamos a las finales? En ese paso de unos 17, 18 años me llevan al Deportivo Quito con Carlos Sevilla y cuando le conozco a Juanito Yepes. Y en esa época los dueños de los pases eran las federaciones. No llegan a un arreglo. Esa fue una etapa lindísima porque ahí estaba Armúa, no sé si te acuerdas, peor que el Indio Echeverría aquí. Físico, y la pretemporada eran mes o 2 meses a lo físico. Y en lo delgado que yo era o que soy, vine con unas patas inmensas. Y ahí Carlito Sevilla y este preparador físico me empezaron a hacer 5. Es decir, dejé de hacer 8. Con la derecha yo no podía ni subirme al bus. Era zurdo. Ellos me enseñaron a subirme al bus con la derecha y me pusieron de 5. Entonces cuando
Ya no hubo un arreglo entre la Federación de Imbabura y el Deportivo Quito por la edad. Bajé nuevamente a la tercera Copa en Prode y ahí me acuerdo Marquito Ramírez me vio también para jugar en el técnico estudiantil y me puso de 5. Créete que uno dice ahí es el puesto de uno. Entonces me cayó ya la lesión, me logré recuperar a los 20 años algo, fui a la Católica. ¿Qué lesión fue? Hernia discal, doble hernia discal. Y en esa época era muy difícil operarse, Claro que un sí. terror. Pues. Más que, inclusive, el mismo tema de la fisioterapia todavía no exploraba. No, pues complicado. Logré recuperarme, estuve en la Católica, llegué a la reserva y estaba con John Minda, no sé si te acuerdas. Claro que sí. Famoso por el gol que le hizo a la liga y le sacó del campeonato, algo así. Llegó también ahí el Pecoso Bolaños. Luego, nuevamente tuve una recaída de la lesión, no sabían la causa, ¿no? Nuevamente tuve una recaída, me afectaba a los ligamentos y acá al tema lumbar. Y logré recuperarme 20, 21 años y llegué también nuevamente a la reserva de la liga. Pues ahí estábamos con Pepe Romanelli, que parece que falleció recién. Y no pude ya, luego de ahí me cayó nuevamente la lesión, ya me diagnosticaron una doble hernia discal y dejé. Me dediqué al tema de asistencia técnica. En 1987 salimos campeones con la selección juvenil de Cotacache a nivel de Imbabura. Una selección increíble, ahí está el Paco Pasquel, el Rolando Saltos, el German, Serpa. Que también es una época, una generación que marcó historia también. Iván Zarzosa, que ya estaba en el Nacional, Patricio Montenegro, que le llevaron a la liga, al Calonete Espinosa, que creo que estuvo en el Quito, Rochel Vaca. Así que luego de eso, de asistente pasé a también asistente del Cedecot, que quedamos campeones a nivel de Imbabura, y fundador del fútbol profesional. Entonces, ahí sí ya se marcó y pasé igual concomitantemente a estudiar sociología y ciencias políticas en la central. Y siempre el bicho del deporte y la organización, ¿no? Recuerdo cuando estaba en los clubes en Quito, siempre tratándoles de organizar más a los negritos del Chota. Se llevaba muy bien José Luis Pavón conmigo, el Plutarco Viveros, John Minda, y hablábamos de hay que hacer los sindicatos, ¿no? Y, de jugadores. De jugadores. Ahora andan peleándose ahí, pero bueno, al menos ya Carlitos Tenorio es el presidente de la Asociación de Futbolistas, pero no con la onda de molestarles a los dirigentes, pero hasta ahora hay una deuda, o no sé si no se pone en práctica bien. Es terrorífico ver grandes futbolistas con grandes sumas de dinero que ganaron y que les ves pidiendo caridad o que han caído en las drogas o en el trago. Creo que sí debe aplicarse más el tema del seguro social. Ellos pueden aportar más, jubilarse en menos años y a veces sus familias quedan ahí abandonadas, ¿no? Y su vida botada a las drogas o al trago. Así que creo que la sindicalización a la asociación de futbolistas, que no es en función de solo que le paguen los mensuales cumplidamente, sino de un gremio que te permita tener una vida digna luego de que dejes el fútbol. Sí, sí, chévere en ese aspecto, Yomar. Te he escuchado hablar de todos los equipos donde has pasado, pero ¿qué pasó con el Papá Aucas, pues? Bueno, Papá Aucas es el mejor del mundo. ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó el Papá Aucas? Curioso, nunca fui a parar allá, hincha del Aucas, pero tiene una razón. Porque, hincha desde chiquito, como claro, desde esa época, porque el Aucas no era buen equipo en eso. Ahora está bien, pues. La gran mayoría de los seleccionados del Ecuador juveniles son del Aucas y están vendiéndose 2, 3 al año a Estados Unidos o a Europa. Recién se acaba de ir un chico Vallecilla, si no me equivoco, esta semana a Estados Unidos. Alvarado también. Entonces, hoy está bien armadito, digamos, con inferiores, pero en esa época no, pues lo mejor era el Nacional, el Quito, la Liga, la Católica. De tal manera que el Aucas siempre será tu papá, tu amante y tu marido. Pero nunca fuiste por allá. No. Entonces, uno también es feliz porque hay una relación, ventajosamente se tuvo un hijo hombre, que es Camilo Ahmed, y que salió también hincha del Aucas. Auquista. Y recuerdo cuando estaba en la alcaldía de Cotacachi, asomaba los momentos más inesperados, porque le daba poco tiempo, y que le llegue a ver el partido de Aucas
volábamos inesperadamente a ver. Y claro, ahora ya tiene un mayor nombre, mayor presencia. Y a mí me encantaba llevarle a Camilo porque no sé si han ido o deben haber visto también las generaciones que te van a ver a Laucas. Entonces ahí Claro, les ya ves a son las familias, a las abuelitas con el pantalón, que hoy podríamos decir malla, y con la falda. las medias de lana En el medio, en el entretiempo, sacan la comida cocinada en la casa y se unen ya a a comer. comer. Y cuando le ganó aquí el Valle de Chota al Aucas y no subió a la vez, si no me equivoco, llora la gente. Pero yo tenía, siendo hincha, yo creí que lloraban los adultos, los abuelitos. No, loco, son de 17, 18 años y mi hijo también. Es una pasión bastante fuerte la del Sí, Aucas, ¿no? entonces, creo Ahí hay que una cosa anecdótica, Yomar, precisamente por un amigo cotacacheño, Darío Guerra, el primer partido profesional que yo logro llegar a ver, no sé, creo que tendría unos 9, 10 años, precisamente fue con Darío, cuando me lleva a ver el partido Aucas-Barcelona en ah, Chillogallo. En ese tiempo jugaba Pipa de Ávila en el Barcelona, ¿no? ya, Pipa de Ávila, Ceballos. Y él como había tenido cierta injerencia ahí, me parece que algún rato había él estuvo en el llegado en Aucas, el también Aucas. se fracturó, que es Mario Darío, Eso, de Mario. verdad, Y me, Echeverría. y me hace entrar pues al camerino, ¿no? Y uno ahí chiquitito, ver a semejantes grandotes, ahí creo que ahí también uno va Ya no valorando, estaba ¿no? El Berrueta tema. ahí, ¿no? Me parece que ya no. Entonces, esa es una anécdota también que tengo que contar y con gente cotacacheña, ¿no? Y gente que en realidad quiere al Aucas bastante, ¿no? Es El auquista de hermano de corazón. Pepo, el Richie, Ricardo, Ricardo. ya está varios años de coordinador del Aucas, ¿no? Sí, precisamente le veo en las fotos de publicaciones que está ahí siempre en las fotos. Entonces, cuando no teníamos posibilidades de conseguir entradas, por ejemplo, un Aucas Liga, y mi hijo Camilo tiene que Vamos. conseguir, vamos, y como no le daba mucho tiempo, tocaba armar los viajes, oye Richie, acolítate una entradita, y él nos tenía listo por ahí a la entrada del estadio, dejaba con alguna otra persona, comprábamos y pasábamos, ¿no? Mundo del fútbol y buena nota, el Richie siempre está con una camisetita de las últimas. Del Aucas, ¿no? Sí, sí, Sí. sí, tuve la oportunidad también de conocerle a él. Ahora, Yomar, ya una vez culminado el tema deportivo, ¿a qué se dedicó Yomar después del tema deportivo y qué experiencia de vida te dejó el deporte? A ver, el deporte 99.9% es amistades. Hay enemistades en el partido, en las barras, incluso hay roces, pero pasa el tiempo y valoras la amistad que existe en el fútbol. Entonces no creo que haya otra actividad que hagas más amistad que el deporte, ¿no? En este caso el fútbol, pero también el básquet, el ciclismo, lo que sea. Y ya pues ahí una vez que desapareció el Cedecot, porque estar en el fútbol profesional fue el acabose, alguien nos pronosticaba eso, si pasan al fútbol profesional se acaban, porque ese paso del fútbol amateur al fútbol profesional es dramático porque necesitas Dinero, guitas, ¿no? necesitas plata, lucas. Y por más que digas de amor al fútbol, y al inicio era así, pero ya te van poniendo dinero otros equipos también. Y tienen todo el derecho los jugadores Irse. en elegir. Entonces ya me dedicaba siempre al fútbol y el tema social, ¿no? Estuve trabajando en varios sitios del Ecuador en el tema social, en el tema de proyectos que me fascinaba, la planificación. Y ahí metiéndose un poco a la política, pero nunca me gustaba ser candidato. Es decir, desde el 96, 95, 96 me dediqué ya de plano al tema político y partidista también, pero nunca ser candidato. Así que ya la falta fui en el 2014, si no me equivoco, y nadie pensaba que íbamos a ganar. Sí, en el tema social en la Asamblea Cantonal pasé ¿Cuál fue la experiencia 14 en la años. asamblea? Esa parte es súper interesante, ¿no? No, pues casi nadie creía en el Ecuador el tema de que tú puedes conformar organizaciones que puedan cogobernar, La verdadera eh, democracia participativa. participativa, que lamentablemente desde que salió la ley de participación se acabó la participación. Entonces era durísimo porque con una trayectoria fuerte Cotacachi socioorganizativa con la UNORCA, con los varios, pero nadie creía que tú podías sostener algo
que sea independientemente de quién sea el alcalde. Y mira, hasta ahora se sostiene, incluso creo que derogaron una ley, pero ahí está la asamblea. Y siempre nosotros, en el buen sentido de la palabra, conformar cogobiernos, conformar contrapartes, que no exista solo un poder, sino que generes contrapoderes. Pero el contrapoder no para hacerle caer a alguien, sino para poder alimentar, nutrir. Pero eso era un peligro. Y en ese sentido siempre vaticinaban, no, la asamblea cantonal se acaba la administración de tal alcalde y desaparece. Y cuando vino Correa es lo más duro que le tocó a la asamblea porque querían cambiarla, aguantamos. Y en ese sentido la asamblea tiene un antecedente que el Parlamento Indígena Popular de Guamote es el primero, digamos, en el Ecuador, pero como una iniciativa natural de la sociedad civil, no del alcalde. Y cuando digo eso no es que esté bien o mal, sino es diferente. Luego fue no el de Cotacachi, pero con una propuesta más municipalista. Y de ahí pasamos nosotros a Colombia, al Valle del Cauca, donde hay full guerrilla también. Creo que pasamos unos 4 o 5 días, fuimos a aprender. Y siempre en la mente nuestra estaba cómo hacer el contrapoder al Estado. En el municipio el contrapoder, el poder es municipal, o sea, la alcaldía. Y cómo confrontarle al alcalde, cómo confrontarle al municipio, no a la persona, sino a la institucionalidad, para que tú puedas tener voz también como futbolista, como un actor artesanal o cultural, como un tema territorial. Y ahí empezó mucho una discusión fuerte de qué son los actores territoriales y los actores sectoriales. Y como nosotros veníamos con esta experiencia de Colombia, apostábamos mucho al territorio, es decir, al barrio, a la comuna, al recinto, y le veíamos como un complemento al ciudadano. Es decir, le apostábamos más a lo colectivo. No quiere decir que no podías tú, porque no eras de una organización o de un club, no podías participar, pero la fortaleza, la fuerza está en las organizaciones, ojo, sin dejar de lado al individuo. Cuando se unen esas necesidades, cuando te unen las necesidades. Chévere, Yomar. Y de ahí saltas al tema alcaldía. Sí, ¿Qué te dejó la alcaldía? ¿Qué piensas? Como te dije, a la falta, ¿no? Fui candidato conformando el único movimiento en la historia de Cotacachi, el movimiento Vivir Bien Alicauce. ¿Qué me dejó la alcaldía? Cosas creo que buenas. Nunca estuvimos en el tema del sector público. Fue nuestra primera experiencia y siempre fanático de la juventud, ¿no? La gran mayoría jóvenes, de pelo largo, de piercings, pantalones rotos, de aretes. Un golpe para la sociedad en ese tiempo. Claro, ¿no? Y creo que nos costó un poquito para no habernos reelegido, ¿no? Nosotros pensamos en que el poco dinero que llegan a los municipios pequeños, porque pequeños en recaudaciones o en población, en territorios grandes, hay que usarle bien. Entonces tú tienes un mensual como empleado público. Además de eso, a veces te dan los pasajes. En el sindicato te dan hasta la alimentación. Y porque son derechos ganados, ¿no? Está bien. Pero además de eso, que te den 25, 30 mil dólares en uniformes. Nosotros le vemos como una exageración porque tú tienes un sueldo. Y más bien nosotros eso suspendimos y hacíamos obras. Entonces, esas cosas te pueden haber resultado complejas, difíciles. El tema que en toda esta trayectoria que yo tenía en la política organizativa, siempre a todos los alcaldes les oía en todos los municipios de campaña especialmente, vamos a eliminar los reinados. A la gran mayoría. Y eran de campañas. Y llegabas tú a ser alcalde y no lo hacían. Nosotros llegamos y a los 6 meses o 4 meses le eliminamos. Pero no por el querer de uno, sino en base a encuestas. Habían experiencias en que el padre y la madre de la reina estaban a punto de divorciarse, se divorciaron porque no tenían el dinero para poder comprarle los zapatos de taco, los vestidos cada salida que tenía y cada carro alegórico. El haber dejado todo listo para que sea pueblo mágico Cotacachi, el haber ganado 2 premios seguidos, Plan Rupay antiincendio. Nosotros recogimos a
a Cotacachi con el cantón que más incendios forestales tenía y terminamos con el que menos incendios tenía. Una alianza, un cogobierno con las comunidades, con los barrios, con los bomberos, con la policía. Le ganamos a Guayaquil, a Vigilantes Cuenca, comunitarios, ¿no? le ganamos a Guayaquil, a Cuenca, a Quito, en el tema de iniciativas productivas con la chicha de jora de la UNORCAC, otra vez cogobierno con las mujeres. La gran mayoría creían que era nuestra tercera o cuarta alcaldía, y era la primera, sin experiencia y con compras públicas que era. Lo otro y bloqueado, claro, ¿no? Súper bloqueado porque no podías oponerte al gobierno del presidente de esa época. También un poco golpeado porque, a ver, no golpeado, llegas a comprender que este mal que hay en el Ecuador particularmente, aunque hay en otros países también, de la corrupción, no es culpa solo del empleado público ni solo del alcalde. Yo diría que es incluso mayor problema de la sociedad, que va y te soborna. Ya está acostumbrada ya. Sí, o sea, Es como algo normal. Y tú tienes que tener una fortaleza para decir, no, la semana que nosotros llegamos a la alcaldía, ya me mandaron un paquete o un celular, una tablet bien empacatadito. Y nada, con oficio y todo devolvimos porque sabíamos más o menos de dónde venía. Y sí, la lucha contra la corrupción también me dejó en alcaldía un mal sinsabor en que los entes de control actúan en base a quién molestar y a quién no molestar. Por ejemplo, en mi caso yo hice unas 2 denuncias a la comisaría municipal de mi misma época de que había estado cobrando puestos en el cementerio. Yo le denuncié y cuando me hicieron hacer contraloría después que dejé la alcaldía, no toparon ese tema y toparon otros. ¿Qué te dice eso, no? Direccionamientos, Direccionamientos, ¿no? Porque si yo denuncio y le estoy diciendo, y para que pueda ser sancionado uno también, porque la comisaria municipal era parte de mi equipo, y cuando a mí me denuncian por escrito, lo hago eso y no toparon. Lo otro que también le falta un poco de valor a la gente. Ahora no podría decirle que hay que tener valor porque no hay trabajo, la economía está complicadísima. Le decía, póngame por escrito para caerle al corrupto y no te ponen. Pues sí, esas cosas, pero un 95% felicidad de haber contribuido en una primera administración, haber hecho tantas cosas. 137 escenarios deportivos. Eso te iba a preguntar. ¿Qué se hizo en el deporte? ¿Qué se hizo en el ámbito deportivo en Cotacachi? Igual que lo de las reinas, ¿no es cierto? Tú entrabas de candidato y decías, vamos a eliminar las reinas, vamos a apoyar al deporte, llegas y nacías. 137 escenarios deportivos nos jalamos en 4 años y medio. Escuelas de fútbol también. Escuelas creo que 17. Eso nadie entendía. Y lo que más impacto causaba, creo yo, y yo lo veía con buenos ojos desde aquí, es que ninguna de esas escuelas estaban, me parece, ninguna de esas escuelas estaban en el área urbana. No, pues, pero ¿para qué no? Entonces, claro, eso también te cuesta electoralmente. Entonces decían, ¿y por qué no da la parte urbana? Simple. Había la escuela de Huguito Narváez, había la escuela de Paco Pasquel, había la escuela de la Liga Cantonal y en un inicio la de la Liga de Quito. Si la gente urbana tiene las posibilidades de escoger 4 escuelas y que están a 20 cuadras el estadio más lejos, ¿para qué darle otra? Mientras la comunidad de La Calera, Imantag, Las Golondrinas, Magdalena, que es una belleza, ellos no tienen, mira, de Magdalena ya pasó a la sub-16 un chico, ¿no? De tal manera que esas son las notas de cómo tú tienes que cambiar estas asimetrías, estas desigualdades, que te dan un golpe electoral, sí, pero que te deja la conciencia tranquila en qué tienes que hacer. Pero lo otro más simpático era que el municipio no pagaba ningún promotor de las escuelas de fútbol, no sabían cómo. Lo que solo le pagábamos era Fernando Montenegro, nuestra asesor era Leonel Montoya gratis, Bolívar Ruiz. Leonel Montoya, ex director técnico de Liga de Quito, campeón, ¿no? Y que falleció. Y era contrapartes del municipio, pone los implementos, pone las camisetas, pone todos los uniformes, padres de familia, ustedes le pagan
al entrenador. Y apadrinados por el Nacional. Por el Nacional en una ¿Y época. dónde quedó el Aucas? No, es que el Nacional era el Nacional el que tenía mejores trabajos en las inferiores, ¿no? No te olvides, de ahí Claro que salieron sí. Diablito Lara, Ahora salió creo que Antonio solo Valencia. únicamente le bajó la pega el Independiente del Valle, ¿no? Porque antes todo joven lo que soñaba era llegar al Nacional por el trabajo informativo. Y no hay que olvidarse de la Católica, haciendo un buen trabajo de inferiores. El Barcelona también. Esperemos que le vaya bien a Lorense. Está haciendo un trabajo de inferiores interesante, pero claro, tú como cuando queda campeón la Liga de la Sudamericana, Copa Libertadores, Todos eran de la liga. todos pues, hasta los barcelonistas. Un ámbito también deportivo, y yo como para ir cerrando pues de esta entrevista que hemos tenido, Yomar, esta tertulia, esta conversación, una de las cosas que también marca tu administración fue el ciclismo. Claro. A ver, ¿Cuánto tiempo era que ya no pasaba por aquí la vuelta ciclística al Ecuador? Y precisamente, digamos, ¿no? Que Cotacachi no está en el en la paso, ¿no? E35. En el paso, sino que tú lograste de que esta vuelta ciclística ahora ingrese a Cotacachi. A ver, la vuelta ciclística, cuando ingresó a Cotacachi, creo que fue la 35ª. Es decir, los 35 años nunca Nunca pasó, llegó. porque no estaban a 35. Siempre es Quito, Cayambe, Otavalo, Otavalo, Tentaki, Ibarra y Turcán, Ujú. ¿no es cierto? Y cuando se daban estas vueltas ciclísticas, no sé si a ti también te pasó, pero a mucha gente, en el caso de Cotacachi, en bicicleta nos sacaban nuestros padres a Pinzaqui o a Pehuche para ver Para ver lo que pasa. para ver la cuesta o la bajada, ¿no es Ujú. cierto? Entonces siempre se te quedaba así, ¿por qué a Cotacachi, no? ¿Y por qué no por Quiroga? ¿Ya? Se suspendió como 5 años la vuelta ciclística y asoma Pedrito Rodríguez, que creo que es 5 veces campeón, el único en el Ecuador, y viene Y coincide contigo en la en la alcaldía. alcaldía. Entiendo que en Otavalo no le pararon bola, creo que en Ibarra ni en Antonio Ante, como después de 5 años de apoyarle. Entonces, a mí el deporte me encanta, el ciclismo creo que es uno de los deportes más valiosos, que no haya COVID. Muy pocos ciclistas se han contagiado porque le da pulmones de acero. Y me dice Acolite, vino ahí con Freddy Rosero, que es el dueño o socio de Saitel, Acolite con un auspicio. Y yo me reía, ¿no? Porque tú tienes que ir a rogar a las autoridades para que te acoliten con una manifestación deportiva que atrae turismo, que te Que va a te deja, dejar que te plata deja en los cosas, hoteles. Los ciclistas no vienen solo. Claro, con un Últimamente equipo. los ciclistas tienen una dieta especial, Mueves mueves restaurantes, otros tipos de hoteles. negocios. Ujú. Y yo me reía, y el pana, el Freddy Rosero que le trae al Pedrito, yo les digo, no, que vamos a estar apoyando estas cosas para ver cómo reaccionaban, y se bajonean, ¿no? Digo, no, a ver cuánto necesitan. Si póngase unos 5, 10 mil, no, ¿para qué eso? Y no, pues con eso salimos. No recuerdo bien la cantidad, pero si ellos me pedían 10, yo le puse 20. Increíble. Se quedaron locos. Y les digo, pero hay una condicioncita, que salgan de Quiroga. ¿Pero por qué? Porque tú tienes que siempre en el deporte y en toda obra buscar la integración. Y mira, anteayer creo que fue el aniversario de la muerte de un tipo muy interesante en Quiroga, César Egas. Tiene mucha afinidad con Otavalo. Él me pidió que le deje dar la salida de Quiroga porque tenía cáncer. Y se puso la camiseta de líder de ruta ciclística, y creo que a los pocos días, porque a veces murió, cumplió su sueño. Entonces, ahora ya no hace falta que vengan a pedir caridad para la vuelta ciclística. Le llueven los auspicios hasta el Banco del Pichincha. Entiendo que la Concentración Deportiva de Pichincha ya tiene por 5 años. Lo lamentable es que le quitaron al Pedrito Rodríguez y ya hace la federación. Hay algo anecdótico. ¿Dónde hay la mayoría de ciclistas en el Ecuador? En el Carchi. En el Carchi. ¿Dónde no hay un ciclista de élite ni de la selección nacional? En Guayas. ¿Y sabes quién coge más presupuesto? Guayas. Y Carchi, mínima parte.
Eso es lo que la ley tiene que cambiar y tiene que darse no solo por el número de población, no porque Guayas o Guayaquil tiene más población que Tulcán debe tener más presupuesto para ciclismo. Tienen que ver qué cantidad de ciclistas y qué ¿Dónde está cantidad de la ciclistas cantera? de élite ¿Dónde está la hay y cantera? allá debe ir el presupuesto. Ujú. De tal manera que creo que esperemos los asambleístas hagan un trabajo interesante, particularmente de Carchi y de Imbabura, porque hay Imbabura y un repunte, ¿no? Y así que al ciclismo es un respeto enorme porque dinamiza el turismo, es salud, y la otra que te permite conocer a ti lugares que nunca lo pensabas, ¿no? Así Sí, que en eso creo que coincide Tati también porque está tan metido en el ciclismo que ahora ya anda haciendo vueltas largas, 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 entonces, y de alguna u otra forma, como tú dices, ¿no? Eso te mantiene sano, te mantiene activo y sobre todo pues te mantiene ante estas perversidades que se dan en la humanidad, como esta pandemia que nos ha azotado, pues te mantiene vivo, ¿no? Con activo. fuerza, con vitalidad. Lastimosamente, Yomar, siempre digo yo, se quedará siempre corto el tiempo para conversar con nuestros invitados. El tiempo, como tú sabes, en los medios de comunicación, tanto tradicionales como estos nuevos digitales, pues siempre es corto, ¿no? Quisiera saber cuál es tu último mensaje ya para irnos despidiendo. A ver, bueno, lo importante es que no perdamos la memoria histórica. Cuando es memoria colectiva es mucho mejor. Que este tipo de programas, la una, véanlo, no solo a mí, sino a los programas. Muchas gracias, La muchas gracias. otra, apoyen. Y si algo tenemos que darle de gracias a la pandemia es que nos ha hecho, les ha hecho salir más en bicicleta y que han aparecido los medios digitales. Nunca va a desaparecer la La radio, radio, la televisión, pero ajá. estos medios digitales sí te permiten tener programas alternativos. Auspicien este tipo de programas y obviamente nunca hagan ciclismo solo, hagan en grupo, nunca dejen de jugar fútbol en un club, en un barrio, de manera que uno es un fanático de lo colectivo, pero la vida te va enseñando, ¿no? De que qué hubiera pasado si no había octubre del 2019, ¿no? Hubiera estado en otra época negativa el Ecuador, de tal manera que felicitarte a ti, a Tati, y que le apuestan a través de los medios de comunicación a que no se borre la memoria colectiva deportiva. ¿Y quién no es ahora deportista? Así que felicitarte, Tati y Iván, así que auspiciemos y vean. Muchas gracias, Yomar. Bueno, hemos llegado a la parte final de esta conversación, de esta tertulia con Yomar Ceballos. Él pues es un destacado deportista, futbolista a nivel provincial, pero sobre todo también nos ha dejado varias lecciones de vida, ¿no? Y es esta cuestión también de empezar a hacer deporte. Si tú no lo haces, no lo practicas, pues es tiempo, es hora, hay alternativas, muchas alternativas ahora, inclusive en la misma casa, en la misma sala de tu casa, puedes de alguna forma ejercitarte, ¿no? Y empezar con esta condición, esta actividad física que de alguna forma va dejando réditos, no solo en el ámbito de salud, sino más bien en el ámbito emocional también. Así es que agradecerte, Yomar, por haber asistido acá. Queremos agradecer también a nuestros auspiciantes, a Café Francesca, Puro Café de Intac, a los Monjes Coffee, a Artex Sublimado Digital y a otavalo.org. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por vernos y hasta siempre.